Te cansas, te duele, quieres cambiar, pero apenas intentas levantarte, algo adentro te devuelve al mismo lugar. No es flojera, ni debilidad, ni que estés roto. Es una identidad herida dirigiendo tu cuerpo, tu mente y tu vida sin que lo notes. Y cuando entiendes eso, empieza la verdadera sanación. Cambiar quién eres cada vez que dices yo soy. 1. Tu nombre no es casualidad. Es un código que activa tu realidad. Hay personas que se llaman a sí mismas todos los días sin darse cuenta de que se están condenando, como si cada vez que pronuncian su propio nombre, en voz baja o en silencio, estuvieran firmando un contrato invisible con una versión de sí mismos que ya no quieren ser, pero que siguen sosteniendo, alimentando, justificando. Como si ese nombre fuera una jaula elegante que aprendieron a decorar con explicaciones, con historias, con heridas que ya no recuerdan cuándo empezaron, pero que siguen defendiendo como si fueran parte de su identidad. Y ahí estás tú, repitiéndote, identificándote, creyéndote, como si no hubiera otra opción, como si lo que eres fuera algo fijo, algo sellado, algo decidido hace años, y que ahora simplemente te toca cargar. Pero lo que nadie te dijo, lo que nadie te explicó, con suficiente honestidad, es que ese nombre que llevas no es solo una palabra, no es solo una forma de que otros te llamen, es un código que has estado ejecutando sin darte cuenta, una programación silenciosa que tu mente repite y tu cuerpo obedece. Y lo más duro no es que lo hagas, lo más duro es que lo haces creyendo que es verdad, creyendo que así eres, creyendo que no hay nada que cuestionar ahí. Y entonces te levantas, te miras al espejo, te dices quién eres sin decirlo en voz alta, pero lo piensas, lo sientes, lo confirmas, y tu cuerpo, que no discute, que no analiza, que no juzga, simplemente ejecuta, empieza a alinearse con esa versión que sigues sosteniendo. Y así se te va la vida, no por falta de oportunidades, no por falta de talento, no por mala suerte, sino porque estás siendo fiel a una identidad que nunca te detuviste a cuestionar. Y eso pesa más de lo que imaginas, porque una persona no vive como quiere, vive como cree que es. Y si en lo profundo de ti, donde nadie te ve, donde no hay filtros, donde no hay discursos bonitos, te sigues viendo como alguien que no puede, que no merece, que no sabe, que no alcanza, que no es suficiente, entonces no importa cuántos intentos hagas, no importa cuántos planes armes, no importa cuántas veces empieces de nuevo, vas a terminar regresando al mismo lugar, no porque estés fallando, sino porque estás siendo coherente con la historia que te cuentas cuando nadie te escucha, y eso es lo que duele aceptar, que no es el mundo el que te frena, es la identidad que sostienes sin darte cuenta, esa forma en la que te nombras internamente, ese yo soy, que repites en silencio cada vez que algo no sale como esperabas, cada vez que dudas, cada vez que te comparas, cada vez que recuerdas lo que te hicieron, lo que perdiste, lo que no lograste, y ahí, en ese instante, sin que nadie lo note, te dices quién eres, y tu sistema entero se alinea con esa declaración, porque tu mente puede dudar, puede cambiar de opinión, puede distraerse, pero tu cuerpo no. Tu cuerpo cree lo que repites, se adapta a lo que sostienes, se programa con lo que sientes con suficiente intensidad, y entonces empiezas a vivir una vida que no elegiste conscientemente, pero que estás creando cada día desde ese lugar invisible donde se define todo, y es ahí donde la mayoría no quiere mirar, porque implica responsabilidad, implica dejar de culpar, implica aceptar que no eres una víctima de tu historia, sino el narrador que nunca se detuvo a cuestionar lo que estaba diciendo. Y claro que duele, porque durante años aprendiste a ser esa persona, aprendiste a reaccionar así, aprendiste a justificarte así, aprendiste a protegerte así, y ahora alguien viene a decirte que todo eso no es necesariamente quien eres, que es solo lo que has repetido suficientes veces como para sentirlo real. Y tu mente se resiste, porque cambiar eso no es cómodo. Cambiar eso implica dejar de ser familiar, dejar de ser predecible, dejar de ser coherente con el pasado, y eso da miedo, porque lo desconocido siempre asusta más que lo que duele, pero ya conoces, y entonces prefieres quedarte ahí, en esa identidad que te limita pero te resulta familiar, en esa versión de ti que ya sabes cómo funciona, aunque no te guste, aunque te esté cansando, aunque te esté consumiendo por dentro, porque al menos sabes qué esperar,
y eso te da una falsa sensación de control, pero en el fondo hay algo que no encaja, algo que te incomoda, algo que te dice que no estás siendo quien podrías ser, que hay más, que hay otra forma de estar en el mundo, otra forma de sentirte, otra forma de actuar, pero no sabes cómo llegar ahí, porque sigues atado a ese nombre interno que te repites sin darte cuenta. Y no hablo del nombre que está en tu documento, hablo del nombre que tú te das cuando fallas, del nombre que te dices cuando te sientes pequeño, del nombre que te asignas cuando algo no sale como esperabas. Ese es el verdadero código que estás ejecutando. Esa es la programación que define tu realidad. Y mientras no la veas, mientras no la cuestiones, mientras no te detengas a observar cómo te hablas cuando nadie te escucha, vas a seguir viviendo en piloto automático, repitiendo patrones, tomando decisiones desde el mismo lugar, sintiendo lo mismo una y otra vez, como si estuvieras atrapado en una versión de ti que ya no te representa, pero que sigues sosteniendo por inercia, por miedo, por costumbre. Y lo más fuerte de todo es que nadie te obligó a quedarte ahí, simplemente nunca te enseñaron a salir, nunca te enseñaron a mirar hacia adentro con suficiente honestidad como para darte cuenta de que no eres lo que te pasó, no eres lo que te dijeron, no eres lo que creíste en un momento de dolor, eres lo que sigues repitiendo ahora mismo, en este instante, en esta conversación silenciosa que tienes contigo. Y ahí es donde empieza todo, ahí es donde se construye o se destruye una vida, en ese espacio invisible donde decides, sin darte cuenta, quién eres. Y no es una decisión racional, no es algo que piensas con claridad, es algo que sientes, que repites, que confirmas con cada pensamiento, con cada emoción, con cada reacción automática. Y por eso cambiar no es solo hacer cosas distintas. Cambiar es dejar de llamarte como te has estado llamando. Es romper ese código interno que has estado ejecutando durante años. Es atreverte a cuestionar esa voz que te define sin pedirte permiso. Es mirar esa identidad de frente y preguntarte con brutal honestidad si realmente quieres seguir siendo eso, si realmente quieres seguir cargando con esa historia, con esa narrativa, con esa versión de ti que ya no te sirve. Y ahí es donde muchos se detienen, porque implica soltar, implica dejar ir, implica entrar en un vacío donde todavía no sabes quién eres, si no eres eso que has sido siempre. Y ese vacío asusta porque no tiene forma, no tiene nombre, no tiene garantías, pero también es el único lugar desde donde puedes reconstruirte de verdad. No desde la superficie, no desde los hábitos externos, no desde las rutinas que intentas mantener unos días y luego abandonas, sino desde la raíz, desde esa forma en la que te nombras, en la que te reconoces, en la que te defines cuando nadie te está mirando. Y no se trata de repetir frases bonitas frente al espejo, no se trata de convencerte de algo que no sientes, se trata de observar con honestidad lo que estás diciendo ahora mismo, de darte cuenta de cómo te estás hablando en los momentos difíciles, de cómo te tratas cuando te equivocas, de cómo te defines cuando te sientes perdido, porque ahí está la clave, ahí está el punto de quiebre. Ahí es donde puedes empezar a cambiar el código, no con palabras vacías, sino con presencia, con conciencia, con una decisión real de no seguir sosteniendo una identidad que te limita. Y eso no pasa de un día para otro, no es un cambio mágico, no es una revelación instantánea, es un proceso incómodo, lento, a veces frustrante, donde te descubres cayendo en lo mismo una y otra vez, donde te escuchas repitiendo las mismas cosas, donde te das cuenta de lo profundo que está grabado ese código, pero también es un proceso liberador, porque por primera vez no estás reaccionando sin darte cuenta, estás viendo lo que antes era invisible, estás tomando responsabilidad sobre algo que antes dabas por hecho, y eso cambia todo. Porque cuando te das cuenta de que no eres tu nombre interno, de que no eres esa voz que te limita, de que no eres esa historia que te repites, empiezas a tener espacio, empiezas a respirar distinto, empiezas a sentir que hay otra posibilidad, no como una idea lejana, sino como algo real que puedes construir desde ahora, desde este momento, desde esta conciencia que se está despertando en ti. Y no es fácil, porque implica desaprender, implica cuestionar años de programación, implica sostener una nueva forma de verte incluso cuando no tienes pruebas, incluso cuando todo parece igual por fuera, pero por dentro algo ya se
se movió, algo ya no encaja con lo de antes. Y eso es suficiente para empezar, suficiente para no seguir siendo el mismo, suficiente para no seguir llamándote como te has estado llamando, porque al final, más allá de todo lo que te han dicho, más allá de todo lo que has vivido, más allá de todo lo que creíste sobre ti, hay algo en ti que no ha cambiado, algo que sigue intacto, algo que no se rompió con tus errores, con tus pérdidas, con tus caídas, algo que sigue ahí, esperando a que dejes de ignorarlo, a que dejes de cubrirlo con identidades que no te pertenecen. Y ese algo no necesita que lo convenzas, no necesita que lo fuerces, solo necesita que dejes de llamarte de la forma en la que te has estado llamando, que dejes de sostener ese código que te mantiene en el mismo lugar. Y entonces, poco a poco, sin hacer ruido, sin promesas vacías, sin expectativas irreales, empiezas a cambiar. No porque estés intentando ser alguien más, sino porque estás dejando de ser quien ya no eres, y eso, aunque no lo parezca, es el inicio de todo. 2. El error que te enferma, decir yo soy sin entender lo que estás creando. Se le pudre la vida a una persona en la boca mucho antes de que se le note en la piel, porque casi nadie entiende que hay frases que no se dicen, se decretan, y que hay palabras que no describen un estado, lo fabrican, y por eso alguien puede estar sentado frente al médico diciendo yo soy ansioso, yo soy un fracaso, yo soy débil, yo soy así, yo soy de los que dañan todo, yo soy una carga, yo soy un enfermo, creyendo que está contando su realidad cuando en verdad la está afilando, la está haciendo más precisa, más obediente, más íntima, más corporal, como si cada vez que pronuncia ese yo soy, le estuviera dando una orden secreta a su sangre, a su sistema nervioso, a sus hábitos, a sus decisiones, a la manera en que duerme, ama, come, pelea, se abandona y vuelve a perderse. Y lo terrible no es solo que lo haga, lo terrible es que lo hace con inocencia, con cansancio, con costumbre, con la tristeza de quien ya renunció a cuestionar la manera en que se nombra. Y entonces un hombre repite durante años que él es torpe para el amor y termina eligiendo a quien lo humilla. Una mujer repite durante años que ella es un desastre con el dinero y cada vez que entra un poco de abundancia encuentra la manera exacta de echarla por el desagüe. Alguien se convence de que es un cuerpo frágil y sin quererlo empieza a vivir vigilando síntomas, escuchando alarmas, sospechando de cada sensación, educando a su organismo para existir en modo amenaza. Y así se va cerrando el círculo, porque lo que empezó como una frase terminó pareciendo una verdad, y lo que parecía una verdad terminó convertido en destino. Y el ser humano, que a veces se cree una víctima absoluta de lo que le pasa, no alcanza a ver que en muchos casos lleva años colaborando con su propia condena a través del lenguaje con el que se ha venido tocando por dentro. Porque uno no solo se hiere con los recuerdos, también se hiere con las definiciones, con los apellidos invisibles que se pone, con los diagnósticos emocionales que adopta como identidad, con esa manía de convertir un estado pasajero en una esencia, un tropiezo en una personalidad, una herida en un nombre propio, y ahí comienza el error que enferma. Ahí empieza la distorsión más silenciosa y más devastadora, cuando el yo soy deja de ser una puerta de conciencia y se vuelve una sentencia pronunciada desde el miedo, una cárcel construida con palabras que parecían inofensivas, un espejo deformado al que ya nadie discute porque se volvió demasiado familiar. Hay una escena que se repite en demasiadas almas y por eso duele tanto. Alguien se despierta con el pecho apretado, el cuerpo pesado, el pensamiento oscuro y en lugar de decir hoy me siento roto, dice yo soy una persona rota. En lugar de decir estoy atravesando miedo, dice yo soy miedoso. En lugar de decir me está costando sostenerme, dice yo soy débil. Y ese pequeño desliz que parece gramatical, en realidad es espiritual, psicológico y biológico, porque no es lo mismo reconocer un estado que arrodillarse ante él, no es lo mismo sentir tristeza que coronarla como identidad, no es lo mismo padecer una temporada de caos que convertir el caos en tu firma interna. Y ahí es donde la mente humana se traiciona a sí misma con una crueldad casi elegante, porque lo hace sin gritar, lo hace en silencio,
entre pensamientos, entre conversaciones casuales, entre chistes que parecen humildes pero son violentos, entre comentarios que otros celebran como honestidad cuando en realidad son una forma refinada de autosabotaje. Yo he visto personas defender sus desgracias como si les hubieran costado demasiado para soltarlas. He visto gente enojarse cuando alguien les muestra una posibilidad distinta, como si cuestionar su tristeza fuera faltarles al respeto. He visto a alguien decir, yo soy depresivo, con una convicción tan firme que parecía estar defendiendo el apellido de su familia, y no porque disfrutara sufrir, sino porque cuando uno lleva tanto tiempo habitando una herida, esa herida deja de sentirse ajena y se vuelve casa, y eso explica una de las contradicciones más duras del alma humana. A veces no soltamos lo que nos destruye porque ya no sabemos quiénes seríamos sin eso, y entonces preferimos seguir llamándonos igual, aunque ese nombre nos encadene, porque por lo menos nos da una identidad, una explicación, una manera de existir dentro del mundo sin enfrentarnos al vértigo de reinventarnos. El cuerpo escucha más de lo que la razón admite, y esto no es una frase bonita, es una realidad que se ve en la respiración de quien se piensa en peligro, en la espalda de quien se repite que debe resistirlo todo, en el estómago de quien vive tragándose lo que no se atreve a decir, en la mandíbula de quien se ha nombrado fuerte cuando en verdad está aterrorizado, en el insomnio de quien insiste en ser control cuando por dentro es puro derrumbe. Porque el organismo aprende la melodía de la identidad que se le canta todos los días, y aunque la mente cambie de opinión 1000 veces, el cuerpo es más fiel a la repetición que a la intención, más leal al hábito emocional que al discurso de mejora, más obediente a la sensación sostenida que a la meta escrita en una libreta. Y por eso hay gente que quiere sanar pero sigue nombrándose desde el mismo abismo, gente que quiere avanzar pero se sigue presentando ante sí misma como una pérdida segura, gente que desea paz pero se sigue llamando problema, guerra, fracaso, deuda, y claro, luego se frustran porque sienten que nada cambia, como si el universo, Dios, la vida o el subconsciente estuvieran en su contra, cuando en realidad buena parte de la lucha está ocurriendo adentro en el uso irresponsable de ese yo soy, que tendría que ser sagrado y terminó convertido en una cloaca donde tiramos todo lo que no queremos procesar con conciencia. Porque decir yo soy no es poca cosa, aunque el mundo lo haya banalizado, aunque se use a toda hora, aunque uno lo lance sin pensar, aunque lo mezcle con insultos, quejas o hábitos de desprecio interior. Decir yo soy es tocar el centro mismo desde donde construyes tu experiencia, es elegir desde qué molde vas a percibir lo que te pasa, es presentarte ante la vida con una etiqueta que luego filtra todo. Y una vez que esa etiqueta se instala, empiezas a ver el mundo a través de ella, como alguien que se pone unos lentes sucios y concluye que el cielo está manchado. Entonces, si tú dices, yo soy abandonable, no solo te dolerá el abandono real, también interpretarás como abandono un silencio, una demora, una torpeza, una distracción. Si dices, yo soy insuficiente, cualquier reto parecerá prueba de tu incapacidad. Si dices, yo soy un enfermo, cada sensación corporal se convertirá en amenaza, y así la frase no se limita a describir lo que crees ser, empieza a organizar la realidad a su alrededor, porque el ser humano no ve simplemente lo que hay, ve lo que su identidad le permite reconocer, y por eso dos personas pueden vivir una experiencia parecida y sacar conclusiones opuestas. Una dirá, esto duele, pero no me define. La otra dirá, esto confirma quién soy. Y esa diferencia lo cambia todo. Cambia la postura, el sistema inmune, el tipo de vínculo que eliges, el esfuerzo que toleras, la forma en que te recuperas o te abandonas. Hay gente que no está enferma solo por lo que le pasó, sino por el modo en que lo convirtió en nombre, por la manera en que hizo de una herida una identidad permanente. Y sé que esto puede sonar duro para quien viene cargando sufrimiento real, porque no se trata de negar el dolor, no se trata de fingir que una ansiedad no existe, que una depresión no ahoga, que un trauma no deja huella, que el cuerpo no colapsa, que la mente no se rompe. No se trata de jugar a la espiritualidad barata que dice todo está en tu cabeza, y así desprecia el peso verdadero de la experiencia humana. No, el dolor existe, el cuerpo se desordena, la historia marca, la infancia condiciona, la pérdida arrasa, pero una cosa es reconocer el golpe y otra coronarlo.
Una cosa es tener una herida y otra vivir arrodillado ante ella llamándola yo. Y mientras esa diferencia no se entienda, la sanación seguirá siendo parcial, porque uno puede ir a terapia, leer, meditar, rezar, comer mejor, entrenar, aislarse, intentarlo 1000 veces, pero si cada noche sigue durmiendo abrazado a la definición que lo condena, seguirá reconstruyendo la jaula con material nuevo. El ser humano es capaz de sobrevivir a cosas brutales, pero también es experto en prolongar innecesariamente su sufrimiento a través de la identificación, y eso se ve en quien ya no sabe hablar de sí mismo sin usar el idioma de la derrota, en quien cuenta su historia siempre desde el mismo guión, en quien incluso cuando mejora, siente culpa de dejar atrás la versión herida porque cree que traiciona su pasado, sus luchas, sus pérdidas, y entonces se aferra a lo que ya no le sirve, como si la lealtad al dolor fuera una prueba de profundidad, cuando en realidad muchas veces es una prueba de miedo, miedo a dejar de ser reconocible para sí mismo, miedo a descubrir que hay vida después del drama, miedo a la responsabilidad de tener que vivir distinto si ya no puede escudarse en el mismo yo soy. Un hombre que se ha dicho toda la vida yo soy iracundo, terminará sintiendo que cada enojo es una confirmación natural de su identidad, no una alarma para trabajarse. Una mujer que se ha repetido «yo soy complicada» empezará a justificar toda forma de caos emocional como si fuera algo esencial e inevitable. Una persona que se presenta como «yo soy flojo» dejará de verse como alguien que necesita estructura, sentido y descanso profundo y se tratará como un defecto ambulante. Alguien que dice «yo soy un ansioso» puede dejar de explorar lo que dispara su sistema, cómo respira, qué pensamientos alimenta, qué heridas toca, qué límites no pone, porque ya adoptó una versión terminada de sí mismo, ya no se investiga, ya no se escucha con curiosidad, solo se sentencia. Y el problema de la sentencia es que clausura el movimiento. Una identidad cerrada le quita al alma la posibilidad de responder diferente. El yo soy mal usado endurece lo que debería ser procesado, lo congela, lo hace costumbre, lo convierte en estructura. Y cuando eso se sostiene por años, no solo afecta la mente, afecta la química, el tono muscular, los reflejos, la tolerancia al estrés, la capacidad de vincularse, el deseo, la energía vital. Porque el organismo, repito, aprende aquello con lo que lo identificas repetidamente, y entonces el cuerpo deja de ser un territorio vivo para convertirse en una prueba constante del relato que lo gobierna. Hay personas cuyo cuerpo no está solo cansado, está adoctrinado. Se le enseñó a esperar abandono, a vivir en tensión, a prepararse para lo peor, a sentir peligro donde ya no lo hay, a responder desde un personaje antiguo que sigue tomando el mando aunque la vida actual ya no lo necesite. Y luego la persona se pregunta por qué le cuesta tanto relajarse, por qué no puede disfrutar, por qué en cuanto algo empieza a ir bien, siente ganas de arruinarlo, por qué el amor le da miedo, por qué el descanso le da culpa, por qué la abundancia le genera sospecha, por qué el silencio le produce ansiedad, y muchas veces la respuesta está en ese nombre secreto que se ha puesto sin examinarlo, en esa definición vieja que sigue ordenando la experiencia, en esa forma en que el yo soy se convirtió en un altar al sufrimiento. Yo sé lo que pasa cuando alguien toca fondo y empieza a hablarse desde ahí. Sé lo fácil que es convertir la desesperación en identidad, sé lo tentador que resulta decir yo soy esto, porque así al menos parece que el caos tiene forma. Y también sé lo humillante que se siente intentar cambiar mientras una parte de ti insiste en seguir llamándote con el nombre de la ruina, como si hubiera dos fuerzas peleando dentro de la misma piel, una que quiere nacer y otra que se empeña en seguir enterrada, y ahí aparece uno de los conflictos más humanos y más invisibles. El alma quiere avanzar, pero el cuerpo se aferra a lo conocido. La conciencia ve la puerta, pero la identidad vieja cambia la cerradura. El corazón quiere paz, pero la costumbre interpreta paz como peligro porque nunca aprendió a vivir sin conflicto. Por eso sanar no es solo pensar bonito, ni repetir afirmaciones como quien pega calcomanías sobre una pared húmeda. Sanar exige una honestidad brutal con el lenguaje interior. Exige escuchar qué dices después del yo soy cuando estás cansado, asustado, herido, celoso, endeudado, solo, confundido.
Exige notar cómo te presentas ante ti mismo cuando fallas, cuando recaes, cuando te rechazan, cuando te ignoran, cuando el cuerpo te duele, cuando el pasado te alcanza, porque ahí sale la verdad, ahí aparece la identidad real que estás sosteniendo, no la que muestras, no la que subes, no la que escribes en tus metas, sino la que gobierna. Y al principio duele verlo, duele admitir que muchas veces fuiste tú quien se siguió nombrando de la peor manera, duele reconocer que llevas años tratándote como un enemigo íntimo, duele ver cuántas frases parecían humildad, pero eran violencia, duele descubrir que llamabas sinceridad a una forma sofisticada de autodesprecio, pero también ahí empieza la libertad, porque lo que puede ser observado puede dejar de gobernarte ciegamente. En el instante en que una persona se escucha decir «yo soy un desastre» y se detiene, y por primera vez no se cree de inmediato, algo se abre. En el instante en que alguien se da cuenta de que ha confundido una experiencia con una identidad, una grieta aparece en la cárcel. En el momento en que un ser humano se atreve a reemplazar la sentencia por una verdad más precisa, más honesta y menos destructiva, empieza a recuperar poder. No es lo mismo «yo soy un fracaso» que «hoy me duele lo que no salió». No es lo mismo «yo soy un enfermo» que «mi cuerpo está atravesando un proceso». No es lo mismo «yo soy insoportable» que «todavía no sé regular lo que siento». No es lo mismo «yo soy débil» que «estoy agotado». No es lo mismo «yo soy un problema» que «estoy cargando cosas que aún no aprendí a ordenar». Parece un cambio pequeño, pero no lo es. Es la diferencia entre clavarte una identidad o abrir un espacio de transformación. Es la diferencia entre obedecer ciegamente a la herida o comenzar a acompañarla sin entregarle el trono. Porque una cosa es ser responsable de lo que te pasa y otra muy distinta es definirte para siempre por ello. La vida se mueve. Tú también. El dolor cambia. La mente se reentrena. El cuerpo aprende. El sistema nervioso puede dejar de vivir como soldado si encuentra seguridad repetida. El alma puede dejar de esconderse si ya no tiene que sobrevivir bajo el mismo nombre, pero eso exige disciplina en el lenguaje, y no hablo de corrección política espiritual, hablo de reverencia. Reverencia por el lugar desde donde te nombras, reverencia por el impacto que tiene sobre ti cada frase, reverencia por ese yo soy que no debería usarse para degradarte como si fueras basura emocional, porque si tú mismo profanas el centro desde donde se organiza tu vida, luego no te sorprenda que tus decisiones sigan saliendo torcidas. Si te nombras desde la derrota, tu percepción va a encontrar pruebas. Si te nombras desde la inutilidad, vas a escoger hábitos coherentes con esa idea. Si te nombras desde la culpa, vas a sabotear el placer. Si te nombras desde la carencia, vas a sospechar del regalo. Si te nombras desde la enfermedad, vas a vigilar tu cuerpo como campo de batalla. No porque seas culpable de todo lo que te pasa, sino porque la identidad influye más de lo que una mente distraída quiere admitir. Y aquí aparece una verdad que incomoda porque exige madurez. No siempre eres responsable de la primera herida, pero sí de seguir llamándote por el nombre que esa herida te impuso. Puede que de niño te hayan hecho sentir invisible, defectuoso, difícil, molesto, insuficiente. Puede que hayas vivido escenas que no deberías haber vivido. Puede que hayas aprendido a defenderte nombrándote de cierta manera para reducir la decepción, para adelantarte al golpe, para no esperar demasiado, para sobrevivir. Tal vez decir «yo no valgo tanto» te salvó de ilusionarte. Tal vez decir «yo soy el fuerte» te permitió no desmoronarte cuando nadie te sostuvo. Tal vez decir «yo soy el problema» te ayudó a encontrar una lógica en el caos de una casa rota. Pero lo que te salvó una vez puede enfermarte después si no lo revisas. Una identidad que nació como defensa puede volverse cárcel si la sigues usando cuando la guerra ya terminó. Y eso le pasa a demasiada gente. Siguen viviendo con el personaje que construyeron para sobrevivir a una etapa que ya no existe. Siguen hablando como si el pasado estuviera ocurriendo ahora. Siguen nombrándose desde una escena antigua. Siguen diciendo «yo soy» con la voz del miedo, de la vergüenza, de la rabia, de la falta de amor. Y luego se preguntan por qué el presente pesa tanto. Pesa porque no está siendo vivido desde aquí, sino desde el nombre que heredaste del dolor. Reconstruirse desde adentro implica desobedecer ese nombre. Implica dejar de hablarte como te hablaste en la peor temporada de tu vida.
Implica dejar de convertir en esencia lo que solo fue un momento, una herida, un mecanismo, un colapso. Implica aceptar que la mente humana es capaz de fabricar cárceles muy sofisticadas con palabras muy simples. Y también implica tener el coraje de empezar a hablar distinto, aunque todavía no te salga natural, aunque una parte de ti sospeche, aunque el cuerpo tarde en creerlo, aunque el viejo personaje patalee. Porque sí, al principio se siente raro. Al principio, cuando una persona deja de decir «yo soy una mierda» y empieza a decir «estoy aprendiendo a tratarme distinto», no siente alivio inmediato, siente extrañeza. Cuando deja de decir «yo soy un caso perdido» y dice «todavía no he encontrado una manera más amorosa de sostenerme», no ocurre un milagro instantáneo, ocurre una fricción. La identidad vieja se resiste, se burla, se defiende, quiere volver al guión conocido. Pero ahí está el trabajo verdadero. Sostener una nueva forma de nombrarte el tiempo suficiente como para que tu sistema empiece a reconocerla como hogar. No desde la mentira, no desde el maquillaje emocional, sino desde una verdad más alta y más limpia. Una verdad que no niegue el dolor, pero tampoco lo adore. Una verdad que no te infantilice ni te condene, sino que te devuelva dignidad. Porque al final eso hace el lenguaje interior cuando madura. Deja de ser cuchillo y se vuelve dirección. Deja de ser sentencia y se vuelve compañía. Deja de usarse para humillarte y empieza a usarse para orientarte. Y cuando eso pasa, algo muy profundo cambia. El cuerpo baja un poco la guardia, la mente no necesita pelear tanto contra sí misma, el alma sale del escondite, empiezas a tomar decisiones menos violentas, no eliges desde el mismo hambre, no te castigas igual por cada caída, no dramatizas cada emoción, no conviertes cada error en prueba de inutilidad, empiezas a habitarte de otra manera. Y aunque por fuera quizá la vida todavía esté desordenada, por dentro ya no eres un enemigo caminando en tu propia carne. Ya no te pronuncias como una maldición, ya no usas el yo soy para clavarte al piso, ya no pones tu identidad al servicio del miedo. Y eso, aunque el mundo no lo vea, es una revolución, porque una persona que deja de nombrarse como desastre empieza a tratar sus finanzas distinto. Una persona que deja de nombrarse como indigna empieza a poner límites. Una persona que deja de nombrarse como enferma empieza a escuchar su cuerpo sin odiarlo. Una persona que deja de nombrarse como insuficiente empieza a dejar de mendigar amor. Una persona que deja de nombrarse como rota empieza a reconstruirse de verdad, no para parecer fuerte, sino para volverse íntegra. No se trata de negar tus grietas, se trata de no bautizarte con ellas. No se trata de convertirte en alguien perfecto, se trata de no seguir usando palabras sagradas para encadenarte a lo peor de ti. No se trata de repetir «yo soy luz», mientras por dentro te pudres de resentimiento. Se trata de dejar de decir «yo soy basura» con una naturalidad que te está costando la vida. Se trata de entender que cada vez que dices «yo soy», abres una puerta. Y la pregunta es simple, aunque no sea cómoda. ¿A qué estás dejando entrar? ¿A la vieja identidad que ya te está enfermando o a una verdad nueva que todavía da miedo pero puede devolverte el alma? Ahí se decide mucho más de lo que parece. Ahí, en esa frase cotidiana, en esa definición íntima, en esa boca interna que no se calla nunca. La mayoría de la gente espera una transformación ruidosa, una señal, una crisis, un golpe que le cambie la vida, y a veces el cambio empieza en algo mucho menos dramático y mucho más difícil. Dejar de nombrarse con violencia, dejar de declararse perdido, dejar de llamar personalidad a lo que en realidad es miedo, dejar de llamar identidad a lo que en realidad es una herida sin procesar, dejar de decir yo soy como quien se tira tierra encima, y empezar con una paciencia feroz, a construir una presencia interior que no te degrade. Tal vez no se vea heroico, tal vez nadie aplauda, tal vez el mundo siga igual por un tiempo, pero por dentro ya no estarás obedeciendo la misma maldición. Y cuando un ser humano deja de maldecirse con su propio nombre, tarde o temprano, su vida empieza a notarlo. 3. Tu cuerpo escucha más de lo que crees. La conexión entre mente, emoción y biología.
Hay personas que se están muriendo de tensión mientras siguen diciendo que están bien, y no porque quieran mentir, sino porque llevan tanto tiempo desconectadas de sí mismas que ya no saben distinguir entre aguantar y estar vivas, entre resistir y habitarse, entre funcionar y sentirse. Y entonces van por la vida con la mandíbula apretada, con el pecho encogido, con el estómago en guerra, con el sueño roto, con los hombros convertidos en piedra, con la piel cansada de ser la frontera de una batalla que nadie ve, y aún así se repiten que lo suyo no es para tanto, que solo están atravesando una mala racha, que ya se les pasará, que lo importante es seguir, rendir, cumplir, no caer, no detenerse, no aflojar, como si el cuerpo fuera un esclavo bien entrenado que pudiera seguir obedeciendo eternamente a una mente en ruinas sin pasar la factura. Pero la pasa, siempre la pasa. A veces en forma de agotamiento que no se explica, a veces en forma de ansiedad que se instala sin pedir permiso, a veces como una tristeza espesa que se mete en los músculos, a veces como una inflamación invisible, una fatiga absurda, un dolor que aparece donde antes había silencio, y la persona se asusta porque cree que su cuerpo la traicionó, cuando en realidad llevaba años suplicándole que lo escuchara. El cuerpo no es una máquina separada del alma, ni una carcasa que simplemente transporta tus días. El cuerpo es la parte de ti que se toma en serio todo lo que dices, todo lo que callas, todo lo que finges, todo lo que niegas, todo lo que sostienes por dentro aunque por fuera sonrías. Él escucha el pensamiento que repites, registra la emoción que no procesas, memoriza el miedo que no nombras, adapta su química al tipo de vida interna que le impones, y si una persona pasa años viviendo en estado de amenaza aunque no haya un peligro físico real frente a ella, el cuerpo termina creyendo que esa amenaza es el mundo, que esa tensión es el hogar, que esa hipervigilancia es la manera correcta de estar vivo. Y entonces ya no sabe descansar sin culpa, ya no sabe amar sin sospecha, ya no sabe recibir sin endurecerse, ya no sabe estar quieto sin inventarse un motivo para sufrir. Eso le pasa a quien se acostumbró a pensar demasiado. Por fuera parece alguien analítico, responsable, atento, incluso inteligente, pero por dentro es una mente que mastica el mismo miedo con distintas palabras. Una cabeza que no para de simular escenarios, revisar errores, predecir desgracias, ensayar conversaciones, discutir con fantasmas, recordar lo que dolió y traducir cada posibilidad futura como una amenaza probable, y el cuerpo, que no entiende de ironías ni de excusas elegantes, reacciona. Reacciona como si todo eso estuviera pasando de verdad. Respira corto, tensa el abdomen, dispara adrenalina, aumenta el pulso, cierra el apetito o lo desordena, rompe el descanso, baja la capacidad de reparar, se vuelve torpe para sentir placer, se protege incluso del amor. Y después, la persona se pregunta por qué se siente tan cansada si no ha hecho tanto, por qué le duelen zonas del cuerpo que nadie tocó, por qué se le cae la energía justo cuando quiere avanzar, por qué le cuesta disfrutar algo bueno sin esperar el golpe, por qué una parte de sí misma quiere paz y otra parece adicta al caos, y ahí aparece una de las verdades más incómodas de la experiencia humana. El cuerpo aprende aquello que la mente practica con insistencia, aunque esa práctica sea inconsciente, aunque nadie la haya elegido deliberadamente, aunque uno diga que quiere cambiar y sin embargo siga sosteniendo por dentro el mismo diálogo de amenaza, de culpa, de insuficiencia, de rabia o de vergüenza. Yo he visto personas convencidas de que están rotas porque no logran levantarse temprano, cumplir una rutina, sostener la disciplina, enfocarse, construir algo estable. Y cuando uno mira más de cerca, descubre que no están fallando solo por flojera o desorden, sino porque hay un sistema entero funcionando en modo supervivencia debajo de su aparente pereza. Una biología entrenada para resistir, no para crear. Un cuerpo que se acostumbró tanto a protegerse que cualquier cambio profundo se siente como peligro, incluso si ese cambio sería bueno, incluso si implicaría salud, paz, dinero, amor o propósito. Por eso no basta con querer cambiar. No basta con tener metas bonitas. No basta con repetir que este año sí vas a ser otra persona. Si tu cuerpo sigue viviendo como si el pasado no hubiera terminado, vas a tirar de ti mismo con una mano, mientras con la otra te amarras al lugar de siempre.
Ahí está la contradicción que tanto humilla por dentro. El alma quiere avanzar, pero el cuerpo duda. Una parte sueña, la otra desconfía. La conciencia dice sí, la memoria somática dice cuidado. El corazón quiere descanso, pero la costumbre interpreta descanso como amenaza porque nunca descansó de verdad. Solo se desmayó del cansancio. Y hay una diferencia inmensa entre descansar y colapsar. Mucha gente no sabe descansar. Se cae, se apaga, se anestesia, se distrae, se satura de redes, comida, series, café, ruido, sexo vacío, trabajo, conversaciones banales o silencio enfermo, pero eso no es descanso, eso es un intento torpe de no sentir lo que el cuerpo viene cargando. Descansar sería soltar la armadura sin miedo a que te vuelvan a herir. Descansar sería dejar de vigilar el mundo, aunque sea por una noche. Descansar sería permitir que el sistema nervioso entienda que no está huyendo, que no lo persiguen, que no tiene que demostrar nada para merecer reposo. Pero cuando alguien ha vivido demasiado tiempo con la amenaza tatuada por dentro, incluso la calma le resulta sospechosa. Se inquieta si todo está bien. Le cuesta confiar cuando lo aman bonito. Le incomoda que no haya conflicto. Busca una señal rara, necesita revisar, necesita pensar, necesita tensarse un poco porque el cuerpo ya hizo de la paz una tierra desconocida y de la tensión una patria, y entonces el sufrimiento deja de ser un accidente y se vuelve una identidad corporal. No estoy diciendo que todo dolor físico nazca en la mente, ni que toda enfermedad sea un castigo psicológico. Eso sería simplista, cruel e ignorante. El cuerpo tiene su propia historia, su biología, sus heridas, su genética, sus límites, su complejidad, y hay dolores reales que no se resuelven con frases bonitas ni con espiritualidad de cartón. Pero también es verdad que demasiadas personas subestiman hasta qué punto su vida interna se les está metiendo en la sangre, en la respiración, en el tono de voz, en la digestión, en la energía sexual, en la resistencia al esfuerzo, en la manera de dormir y despertar. El cuerpo no inventa un idioma distinto al de tu experiencia, solo lo vuelve carne. Convierte en pulso lo que repites mentalmente. Convierte en postura lo que callas. Convierte en inflamación lo que no procesas. Convierte en agotamiento lo que sostienes a punta de orgullo. Convierte en hábito químico lo que sientes todos los días. Y por eso una emoción no es poca cosa. No es una nube que pasa y ya. Una emoción sostenida es una instrucción biológica. La rabia prolongada te cambia la mirada. La vergüenza altera la postura. El miedo afina el oído para el peligro. La tristeza vieja apaga la motivación incluso antes de que la mente encuentre una explicación. La culpa te vuelve sospechoso del placer. La carencia repetida te enseña a recibir con los puños cerrados. El resentimiento te endurece por dentro hasta que el cuerpo ya no sabe distinguir entre defenderse y vivir. Por eso hay gente que, aun cuando por fin tiene una oportunidad, no logra sostenerla. Porque su cuerpo no fue entrenado para el bienestar, fue entrenado para la alarma, y no se sale de ahí solo con voluntad. Se sale con conciencia, repetición, paciencia, honestidad y una forma nueva de estar en uno mismo. Hay personas que quieren disciplina, pero odian su cuerpo. Quieren enfoque, pero viven mentalmente dispersas. Quieren abundancia, pero fisiológicamente siguen obedeciendo a la escasez. Quieren amar, pero cada vez que alguien se acerca, se les enciende el sistema de huida. Quieren soltar el pasado, pero siguen reviviéndolo una y otra vez con el mismo nivel de intensidad emocional, como si recordar fuera una forma de seguir perteneciéndole a lo que las rompió. Y eso es devastador, porque cada recuerdo no resuelto no se queda solo en la cabeza. Baja, entra al pecho, se posa en la garganta, se hace nudo, se convierte en química. El cuerpo revive lo que la mente insiste en sostener, incluso cuando esa insistencia parece involuntaria. De ahí nace una esclavitud silenciosa. Hay personas cuyo cuerpo está atrapado en la emoción de una escena que ya terminó hace años. Su presente cambió, su edad cambió, su ciudad cambió, su pareja cambió, sus circunstancias cambiaron, pero su biología sigue respondiendo como si estuviera en el mismo cuarto donde una vez tuvo miedo.
en la misma mesa donde una vez se sintió humillada, en el mismo vínculo donde una vez fue traicionada, en la misma infancia donde una vez aprendió que debía callar, agradar, resistir o desaparecer para no molestar. Y después se culpan por no poder avanzar, por no ser más constantes, por recaer, por congelarse, por procrastinar, por perder el entusiasmo tan rápido sin ver que no siempre están luchando contra la falta de carácter, sino contra un cuerpo que aprendió a asociar el movimiento profundo con peligro. A veces la procrastinación no es flojera, es miedo disfrazado de agotamiento. A veces la indisciplina no es desinterés, es desregulación. A veces el autosabotaje no es una maldad contra uno mismo, sino una lealtad corporal a una identidad vieja que todavía no se siente segura siendo otra cosa. Por eso una persona puede querer escribir, emprender, sanar, amar mejor, rezar más, enfocarse, cuidarse, dormir temprano, empezar una rutina, dejar un vicio, pero llega la hora de hacerlo y el cuerpo pide otra cosa: huir, postergar, anestesiarse, revisar el celular, picar algo dulce, acostarse, pelear, dormir mal, volver a lo conocido. Y entonces aparece la vergüenza. No sirvo, nunca cambio, soy débil, siempre me pasa lo mismo. Y esa vergüenza, en vez de ayudar, aprieta más el sistema, lo vuelve más torpe, más rígido, más defensivo, más necesitado de gratificación inmediata. Es una tragedia íntima. La persona necesita compasión biológica y se da latigazos morales. Necesita aprender a escuchar el lenguaje del cuerpo y se acusa de carácter podrido. Necesita seguridad y se exige heroicidad. Necesita bajar de la guerra interior y se regaña por no rendir lo suficiente. Así no se reconstruye nadie. Así solo se profundiza la fractura. Porque el cuerpo no sana bajo desprecio. Puede obedecer un tiempo al miedo, sí. Puede trabajar por presión, aguantar por culpa, cumplir por ansiedad, pero sanar, abrirse, reorganizarse, aprender una vida nueva, no. Para eso necesita otra cosa. Necesita verdad sin crueldad. Necesita dirección sin humillación. Necesita experiencias repetidas de seguridad, presencia, coherencia. Necesita que le demuestren una y otra vez que ya no está donde estaba, que puede soltar un poco, que no todo lo bueno termina en pérdida, que no cada descanso es un fracaso, que no cada amor es trampa, que no cada error implica castigo, que no cada emoción intensa significa derrumbe total. El cuerpo aprende por repetición, no por discurso, aprende por experiencia, no por teoría. Puedes leer 20 libros sobre paz, pero si todos los días desayunas con el estómago apretado, te hablas como enemigo, vives acelerado, te tragas lo que sientes y terminas la noche sobreestimulado, tu biología seguirá creyendo más en tu conducta que en tus ideas. Y eso a veces desespera, porque uno siente que entiende mucho y cambia poco, que sabe nombrar lo que le pasa, pero sigue cayendo, que reconoce el patrón, pero no logra salir. Y es cierto, comprender no es lo mismo que reprogramar. Entender no basta cuando el cuerpo ya hizo costumbre de la herida. Puedes saber por qué eres así, de dónde viene, quién te marcó, qué evento te partió, qué creencia te gobierna, y aún así seguir despertando con el pecho apretado. No porque seas un caso perdido, sino porque la conciencia necesita volverse experiencia repetida para que la biología empiece a creerle. Ahí es donde mucha gente abandona el proceso. Cuando descubre que no basta con la epifanía. Quiere un clic, una revelación, una conversación definitiva, y lo que la vida le exige es práctica, una repetición humilde, días donde parece que no pasa nada, pequeñas decisiones coherentes que el cuerpo al principio no celebra porque no las conoce, pero que poco a poco empiezan a abrir un camino nuevo. Reconstruirse desde adentro no es un espectáculo, es enseñarle al cuerpo que ya no necesita vivir esperando el golpe. Es sentarse 5 minutos a respirar y notar la incomodidad de no hacer nada. Es comer sin prisa aunque una parte de ti quiera tragar el día. Es caminar más lento cuando tu sistema te pide correr sin motivo. Es dormir sin llevarte el conflicto a la almohada si puedes evitarlo. Es dejar de revisar tantas veces lo mismo. Es atreverte a sentir una emoción sin convertirla en identidad.
Es escuchar el síntoma sin adorar el miedo. Es honrar el cansancio sin convertirlo en destino. Es hablarte distinto. Es repetirle al cuerpo con hechos, no solo con frases, que la vida puede ser habitada de otra manera. Yo sé lo que se siente vivir traicionando el cuerpo por querer sostener una imagen de fortaleza. Sé lo que es seguir funcionando con el alma hecha pedazos porque detenerse parecía más peligroso que continuar roto. Sé lo que es creer que uno puede arreglarlo todo pensando más, planeando más, comprendiendo más, hasta que una mañana el cuerpo simplemente no quiere seguir, no responde igual, no se entusiasma, no soporta, y uno interpreta eso como debilidad, cuando a veces es la forma más honesta que tiene el organismo de decir basta. Hay enfermedades del alma que primero se anuncian como cansancio y luego se convierten en forma de vida. Hay duelos que no llorados se quedan a vivir en el tórax. Hay rabias que por no ser expresadas se vuelven contractura y desconfianza. Hay años enteros tragándose palabras que luego salen en forma de gastritis, de migraña, de mandíbula rígida, de libido apagada, de una tristeza que ya no encuentra ni siquiera un relato para justificarse. Y no digo esto para que te asustes más de lo que ya estás. Lo digo para devolverte responsabilidad sin culpa, poder sin fantasía, conciencia sin humo. Tu cuerpo no te odia. No está saboteándote por placer. No es torpe. No es tu enemigo. Está respondiendo a la vida que ha tenido que llevar contigo, a lo que ha tenido que soportar contigo, a las noches sin descanso, al estrés crónico, a las emociones repetidas, a las palabras que lo condenaron, a la forma en que lo usaste para sobrevivir a todo sin darle espacio para procesar nada. Y aún así sigue aquí, sigue intentando, sigue reparando lo que puede, sigue avisando, sigue sosteniéndote. Eso merece respeto, mucho respeto. Porque cuando una persona empieza a respetar de verdad su biología, deja de tratarse como una máquina defectuosa y empieza a verse como un sistema profundamente sensible que necesita coherencia para recuperar su fuerza. Y entonces algo cambia. Ya no persigue hábitos perfectos solo por control. Empieza a elegir lo que regula. Ya no se pregunta solamente qué debería hacer, sino qué le está enseñando a su cuerpo con lo que hace cada día. Ya no busca castigar la pereza, sino entender qué tipo de agotamiento la alimenta. Ya no se obliga a rendir ignorando señales. Aprende a distinguir entre resistencia sana y violencia interna. Aprende a notar cuándo el miedo está dirigiendo su agenda. Aprende que no toda incomodidad debe evitarse, pero tampoco toda exigencia es crecimiento. Aprende a escuchar el tipo de cansancio que pide descanso y el tipo de parálisis que necesita movimiento. Aprende a diferenciar una tristeza que pide ser sentida de una narrativa que usa esa tristeza para no cambiar. Aprende a ver cómo su cuerpo reacciona a ciertos pensamientos, a ciertas personas, a ciertos ambientes, a ciertas memorias, y esa observación vale oro. Porque la biología a veces revela verdades que la mente racional tarda años en aceptar. Tu cuerpo sabe cuándo estás fingiendo, sabe cuándo dices sí con la boca y no con la médula, sabe cuándo te estás obligando a sostener un vínculo que te apaga, sabe cuándo un trabajo te rompe por dentro aunque te pague bien, sabe cuándo estás llamando paz a la resignación, sabe cuándo estás diciendo que ya superaste algo que todavía te sacude el sueño, sabe cuándo estás posponiendo la vida por miedo a no estar listo, y si aprendes a escucharlo, no como oráculo mágico ni como tirano, sino como compañero de camino, muchas cosas se ordenan, no de inmediato, no con facilidad, no sin recaídas, pero se ordenan. Porque empiezas a vivir desde una verdad más entera. Empiezas a dejar de negociar con lo que te destruye. Empiezas a darte cuenta de que una parte de tu transformación no consiste solo en pensar diferente, sino en enseñarle al cuerpo una experiencia nueva de ti mismo. Una experiencia donde no todo es urgencia. Donde el deseo no se persigue con ansiedad, sino con presencia, donde la constancia no nace del castigo, sino de la alineación, donde la disciplina no significa guerra contra uno mismo, sino fidelidad a una vida que quieres construir, donde el descanso no es culpa, donde el placer no es amenaza, donde la quietud no es abandono, donde el cuerpo ya no tiene que endurecerse tanto para sentirse a salvo. Eso tarda. Claro que tarda.
A veces desespera, porque mientras una parte de ti quiere renacer, la otra sigue reaccionando vieja. A veces lloras por algo que creías superado. A veces una conversación tonta te dispara un miedo enorme. A veces el cuerpo colapsa justo cuando creías estar mejor. A veces una pequeña crítica te duele como si hubieran abierto una herida de 20 años. A veces el cansancio vuelve. A veces la ansiedad visita de nuevo. Pero incluso ahí, incluso en la recaída, puedes hacer algo distinto. Puedes no insultarte. Puedes no llamarte roto. Puedes no convertir el síntoma en identidad. Puedes decir, mi cuerpo recuerda, pero yo también puedo enseñarle algo nuevo. Y esa frase, si se sostiene en acciones, es profundamente poderosa, porque no niega la huella, pero tampoco le entrega el futuro. No niega la historia, pero tampoco la repite como una maldición. Reconoce que hay memoria, sí, pero también posibilidad. Reconoce que el organismo fue moldeado por años de miedo, pero puede conocer años de coherencia. Reconoce que lo que sientes es real, pero no definitivo, y esa es una diferencia inmensa. Una persona se empieza a reconstruir de verdad cuando deja de pelearse con la lentitud de su cuerpo y empieza a acompañarlo con firmeza. Cuando entiende que regularse no es volverse frío, sino suficientemente seguro como para no explotar por dentro a cada rato. Cuando comprende que sanar no es volverse inmune a todo, sino menos esclavo de las reacciones heredadas. Cuando acepta que pensar distinto ayuda, sí, pero sentir distinto de forma repetida transforma mucho más. Cuando se da cuenta de que una nueva vida no entra en un cuerpo que sigue viviendo como si cada día fuera una emboscada. Entonces empieza el verdadero trabajo, no el de parecer cambiado, sino el de entrenar una forma nueva de presencia, una manera distinta de respirar, de caminar, de comer, de amar, de hablar, de parar, de volver a sí mismo cuando se pierde. Ese trabajo es silencioso. Nadie te aplaude por dormir mejor, por bajar un poco la guardia, por no responder desde el impulso, por no engancharte con un miedo, por elegir lo que te regula en vez de lo que te anestesia, por llorar sin dramatizarte, por sostener una rutina pequeña aunque nadie la vea, por no convertir cada emoción en excusa para destruirte. Pero ahí, en esas decisiones diminutas y profundamente biológicas, se está rehaciendo una vida. El cuerpo escucha más de lo que crees, sí, pero esa no es una condena, también es una esperanza, porque si pudo aprender el miedo, puede aprender la calma. Si pudo obedecer años de tensión, puede empezar a reconocer la seguridad. Si fue adoctrinado por el caos, puede ser reeducado por la coherencia. Si cargó con tu vergüenza, también puede sostener tu dignidad. Si memoriza la amenaza, también puede memorizar el alivio. Pero para eso necesitas dejar de tratarlo como un obstáculo y empezar a verlo como un archivo vivo de todo lo que has sido y como un aliado de todo lo que todavía puedes llegar a ser. Y quizá ese sea uno de los actos más maduros y más espirituales que existen. Reconciliarte con tu cuerpo no porque siempre te guste, no porque nunca falle, no porque no te duela, sino porque entiendes que sin esa alianza profunda, cualquier transformación será puro maquillaje mental. Tu cuerpo no vino a arruinarte el camino. Vino a mostrarte dónde todavía no has aprendido a habitarte con verdad. Y si lo escuchas de verdad, con coraje, sin victimismo, sin soberbia, sin desprecio, puede convertirse en la puerta más honesta hacia la versión de ti que ya no quiere sobrevivir a cualquier precio, sino vivir con el alma adentro. 4. Sanar no es curar el cuerpo. Es cambiar quién eres cuando dices «yo soy». Hay gente que deja de tener dolor y aún así sigue viviendo como un enfermo. Y esa es una de las tragedias más silenciosas de la vida humana, porque por fuera parece que avanzó, que mejoró, que ya no está tan mal, que lo peor pasó, pero por dentro sigue habitando el mismo nombre, el mismo miedo, la misma versión de sí misma que aprendió a mirarse como herida, como déficit, como ruina, como amenaza. Y entonces, aunque el síntoma se haya calmado, la identidad sigue intacta, y una identidad intacta siempre encontrará la manera de fabricar un síntoma nuevo para no perder coherencia con la historia que la sostiene.
Por eso hay personas que cambian de pareja y repiten la misma humillación, cambian de ciudad y cargan la misma tristeza, cambian de trabajo y sienten la misma asfixia, hacen terapia, leen, oran, meditan, comen mejor, duermen mejor, incluso logran momentos reales de alivio. Pero tarde o temprano, una fuerza vieja vuelve a arrastrarlas al mismo pozo, y no porque el universo las odie, ni porque sean débiles, ni porque estén malditas, sino porque todavía no han cambiado quiénes son cuando dicen yo soy. Todavía no han tocado la raíz, todavía no han desobedecido la identidad que organiza el modo en que perciben, sienten, eligen, toleran, se vinculan y se destruyen. Esa es la parte que casi nadie quiere mirar porque duele mucho más que admitir un síntoma. Es más fácil decir me duele, estoy cansado, tengo ansiedad, no me concentro, me está fallando el cuerpo, que mirar el nombre profundo con el que uno se ha venido presentando ante la vida durante años. Es más soportable hablar del ataque de pánico que del personaje que vive esperando una catástrofe. Es más cómodo centrarse en la inflamación que en la identidad que hizo del estrés una religión. Es menos humillante preocuparse por el cansancio que aceptar que llevas años diciéndote, sin palabras exactas pero con absoluta convicción, que no puedes bajar la guardia, que si te relajas te destruyen, que si no controlas todo algo terrible va a pasar, que si no demuestras valor nadie te querrá, que si no rindes te vuelves invisible, que si no salvas a todos no mereces amor, que si no cargas con todo no eres nadie. Y ahí está el punto donde la sanación deja de ser una aspiración bonita y se vuelve una confrontación seria. Sanar no es únicamente hacer que el cuerpo deje de gritar, sanar es preguntarte quién eres tú sin esa herida, sin ese rol, sin ese discurso, sin esa vieja lealtad al dolor, sin esa historia que te dio identidad cuando aún no sabías quién más podías ser. Yo he visto gente aferrarse a su sufrimiento con una fidelidad conmovedora, como si soltarse de él fuera traicionar algo sagrado, como si dejar de estar mal fuera una forma de traicionar a la niña que no fue cuidada, al adolescente que fue humillado, al hombre que siempre se sintió poco, a la mujer que aprendió a sostener a todos menos a sí misma. Hay personas que no se curan no porque no quieran estar bien, sino porque una parte de ellas cree que si sana pierde una identidad. Y perder una identidad, incluso una identidad miserable, da más miedo del que la mayoría se atreve a confesar. Porque una herida no solo duele, también organiza. Te dice cómo amar, qué esperar, qué soportar, a quién escoger, de qué desconfiar, cómo anticiparte al golpe, cómo interpretar el silencio, cómo justificar tu cansancio, cómo esconder tu grandeza para que no te vuelvan a atacar. Y cuando alguien intenta sanar de verdad, no solo está dejando atrás un malestar, está entrando en una especie de muerte íntima, la muerte de una versión de sí mismo que quizá le dolía, pero que le resultaba conocida, explicable, predecible. Por eso sanar no es una línea recta ni una experiencia limpia. A veces es más parecido a un duelo por alguien que eras y que ya no te sirve seguir siendo, aunque te haya ayudado a sobrevivir. Y sobrevivir, aunque se diga rápido, a veces fue lo único que supiste hacer. Hubo épocas en que volverte duro te salvó, callarte te salvó, sospechar te salvó, dormir poco te salvó, controlar todo te salvó. Desconectarte del cuerpo te salvó, no sentir tanto te salvó, y ahora alguien viene y te dice que para sanar tienes que dejar de ser eso, que tienes que soltar la armadura, dejar de identificarte con la alerta, confiar un poco más, bajar el volumen del miedo, empezar a decir yo soy desde otro lugar, y algo por dentro se resiste porque esa vieja estructura no nació de la nada, nació del instinto, del dolor, de la necesidad, y no se desmonta solo con buenas intenciones. Se desmonta con verdad, con valentía, con repetición, con una paciencia feroz para soportar el vacío que aparece cuando ya no quieres seguir siendo la misma persona, pero todavía no terminas de encarnar la nueva. Ese vacío es un territorio sagrado y brutal. Ahí es donde mucha gente vuelve atrás. Porque mientras eras la fuerte, el que aguanta, la que salva, el que se autosabotea, la que siempre sufre, el ansioso, la intensa, el que nunca puede con el dinero, la que nunca tiene suerte en el amor, todo tenía un lugar. Triste, sí, pero tenía un lugar. Había una narrativa, había una manera de entender por qué te pasaba lo que te pasaba.
Pero cuando dejas de sostener ese yo soy, aparece una pregunta más profunda y más incómoda. Si ya no soy eso, entonces ¿quién soy? Y esa pregunta no siempre trae alivio. A veces trae vértigo, a veces trae silencio, a veces trae una sensación rara, como si la piel te quedara grande por unos días, porque la identidad no es solo un pensamiento, es una postura, es una química, es un reflejo, es un modo de mirar, es la forma en la que entras a una habitación, en la que respondes un mensaje, en la que hablas de ti, en la que aceptas o rechazas el amor, en la que te tratas cuando fallas. Por eso sanar no puede reducirse a quitarte algo. No es solo quitarte el síntoma, quitarte la ansiedad, quitarte la mala racha, quitarte el dolor. Sanar es convertirte en alguien que ya no necesita producir la misma experiencia para seguir siendo coherente consigo mismo. Sanar es volverte extraño para tus viejos automatismos, es dejar de ser compatible con ciertas formas de caos, es sentir en el cuerpo que ya no te representa reaccionar igual. Es descubrir que algo que antes te atrapaba ahora te cansa, no porque te hayas vuelto frío o superior, sino porque ya no eres el mismo cuando dices yo soy. Y ahí entra una verdad que incomoda muchísimo a quien ha romantizado su sufrimiento. No basta con querer estar bien, tienes que dejar de ser quien necesita seguir estando mal para mantener intacta su historia. Esa frase duele, pero duele porque toca algo real. Hay personas que usan la herida como identidad, como escudo, como excusa, como permiso para no arriesgar, como argumento para no amar, como explicación para no comprometerse con su poder. No lo hacen por maldad, lo hacen porque les da sentido. Porque si toda tu vida te has definido por lo que te faltó, por lo que te rompió, por lo que te negaron, por lo que te hicieron, entonces sanar te deja sin ese centro, sin ese altar, sin esa manera conocida de existir. Y claro que asusta, porque entonces ya no puedes seguir diciendo «yo soy así», con el mismo alivio perezoso de siempre. Ya no puedes seguir culpando al pasado por todo lo que no te atreves a construir. Ya no puedes seguir confundiendo autoconocimiento con repetición de heridas. Ya no puedes seguir abrazando tu historia solo por no tener que escribir una nueva. Eso es lo duro y lo sagrado de sanar. Te obliga a traicionarle la lealtad al personaje que fuiste para honrar la verdad de quien puedes llegar a ser. Yo no creo en esa idea superficial de la sanación como una especie de borrón y cuenta nueva donde todo se vuelve ligero, simple, perfecto, impecable. La vida no funciona así. El cuerpo recuerda, la memoria duele, la biología tiene tiempos, las emociones no obedecen al reloj del ego, y a veces uno llora cuando creía haber avanzado, se asusta cuando ya pensaba que estaba en paz, se siente pequeño justo en la puerta de algo grande. Eso no significa que no estés sanando, significa que aún eres humano, significa que la herida no desaparece solo porque la entiendas. Pero entenderla y seguir siendo ella son dos cosas distintas. Ahí está la clave. La herida puede existir sin gobernarte. El recuerdo puede doler sin definirte. El cuerpo puede atravesar un proceso sin que tu identidad entera se reduzca a ese proceso. Tú puedes sentir miedo sin ser el miedo. Puedes sentirte perdido sin nombrarte perdido para siempre. Puedes estar cansado sin convertirte en un condenado. Puedes tener síntomas sin coronarlos como esencia. Puedes decir, me está pasando esto, sin arrodillarte ante la idea de, esto soy yo. Esa diferencia es espiritual, psicológica y biológica, porque el cuerpo obedece mucho más a lo que sostienes como identidad que a lo que te pasa como evento. Un evento duele, una identidad ordena, un síntoma aparece. Una identidad lo usa para confirmar una historia, y cuando la historia se confirma, la química se acostumbra, el comportamiento se alinea, el círculo se cierra, y la persona concluye que eso que vive es ella, cuando quizá solo es el resultado de un sistema entero que se acostumbró a vivir bajo un mismo nombre. El yo soy no es una frase cualquiera. Es una puerta desde la que te presentas ante ti mismo, y por eso no hay sanación real sin reverencia por esa frase. No hablo de misticismo vacío, hablo de responsabilidad. Hablo de darte cuenta de que cada vez que dices «yo soy un problema», «yo soy un fracaso», «yo soy imposible», «yo soy dañado»,
yo soy el que siempre arruina todo, estás entregándole tu biología a una narrativa destructiva. Estás pidiéndole a tu sistema entero que sea coherente con ese nombre. Estás entrenando a tu mente para seleccionar pruebas de esa identidad. Estás educando a tu cuerpo para sentirse familiar en ese dolor. Y luego quieres sanar sin cambiar eso. Quieres curarte sin desmontar la definición. Quieres que el cuerpo deje de manifestar una historia que tú sigues alimentando desde dentro. Eso no funciona, o funciona a medias. Y lo que funciona a medias termina frustrando más, porque la persona hace esfuerzos reales y aún así se siente atrapada. Claro, porque está intentando vivir una vida nueva con un nombre viejo. Está construyendo desde una identidad que todavía se mira como ruina. Está pidiendo abundancia mientras se siente carencia. Está pidiendo amor mientras sigue llamándose indigno. Está pidiendo paz mientras internamente sigue siendo guerra. Está pidiendo salud mientras se presenta ante sí mismo como enfermedad. Y no se trata de negar lo que te pasa, ni de jugar a una espiritualidad infantil donde si repites cosas bonitas la realidad cambia sola. Se trata de algo mucho más serio y mucho más difícil, alinear la identidad con la vida que dices querer, aunque al principio no te la creas completa, aunque el cuerpo todavía recuerde otra cosa, aunque tengas recaídas, aunque una parte de ti sospeche, porque sí, al principio cambiar el yo soy se siente raro, artificial incluso. Una persona que lleva 20 años viéndose como insuficiente no va a sentirse naturalmente digna de un día para otro solo porque cambie una frase. Eso sería ingenuo, pero sí puede empezar a dejar de usar palabras sagradas para apuñalarse. Sí puede empezar a nombrarse con más verdad y menos violencia. Sí puede dejar de presentarse como sentencia. Sí puede comenzar a decir estoy aprendiendo, estoy atravesando, estoy reconstruyéndome. Todavía me duele, pero ya no soy solo eso. Mi cuerpo está en proceso, pero mi identidad no va a reducirse a este proceso. Siento miedo, pero no quiero seguir nombrándome desde el miedo. Y puede parecer mínimo, pero no lo es. Porque con eso empiezas a abrir un espacio entre la experiencia y la esencia. Empiezas a respirar distinto. Empiezas a permitir que algo nuevo entre. Empiezas a dejar de adorar el personaje. Y el personaje, al principio, pelea, claro que pelea, porque una identidad vieja no se va en silencio. Hace berrinche, quiere volver al guión. Te dice que no seas ingenuo, que esto no sirve, que tú siempre has sido así, que para qué intentarlo, que nada cambia, que ya deberías haberte curado si eso fuera verdad, que mira cómo todavía reaccionas, que mira cómo todavía te duele, que mira cómo el cuerpo todavía recuerda. Y ahí se define mucho. Porque sanar no es no sentir la voz vieja. Sanar es dejar de obedecerla como si fuera ley. Es verla, reconocerla, incluso sufrirla a veces, pero no volver a entregarle el trono. Es decir, sé de dónde vienes, sé por qué naciste, sé que me ayudaste a sobrevivir, pero ya no quiero seguir siendo tú. Esa conversación interna no siempre es amable. A veces parece una guerra civil. Una parte de ti quiere bajar la guardia y otra te llama idiota por intentarlo. Una parte quiere confiar y otra le recuerda todos los golpes. Una parte quiere amar bonito y otra solo sabe anticipar abandono. Una parte quiere descansar y otra siente culpa en cuanto se sienta. Una parte quiere construirse con disciplina y otra interpreta cada compromiso como una prisión. Y sin embargo, ahí mismo, en esa contradicción, en ese tirón interno, es donde empieza la sanación verdadera. No en la perfección, no en la paz total, no en un retiro espiritual donde todo parece claro por 3 días. Empieza ahí, en la vida real, cuando alguien que todavía tiembla decide no seguir llamándose del modo que lo condena. Cuando alguien que todavía recuerda el miedo ya no quiere presentarse ante sí mismo como puro miedo. Cuando alguien que viene de una historia rota se atreve a decir, esto me marcó, sí, pero no quiero seguir construyéndome desde aquí. Eso es sanar. No solo curarte de lo que te duele, sino dejar de hacer identidad con lo que te dolió. Y para eso hace falta una honestidad tremenda. Porque una cosa es cambiar la manera en que hablas bonito y otra la manera en que te nombras cuando nadie te oye. Ahí se sabe todo. Ahí cuando fallas. Ahí cuando recaes. Ahí cuando el cuerpo vuelve a dar señales. Ahí cuando te comparas. Ahí cuando alguien te rechaza.
Ahí, cuando el dinero no llega. Ahí, cuando te miras al espejo y no te gusta lo que ves. En esos momentos sale la identidad real, sale el nombre profundo, sale la voz que todavía manda. Y si en ese punto sigues diciéndote, yo soy una carga, yo soy una decepción, yo soy lo mismo de siempre, entonces no estás sanando, solo estás administrando mejor tu sufrimiento. Sanar es otra cosa. Es aprender a sostener incluso tus días malos sin devolverte al nombre de la ruina. Es poder sentirte mal sin insultarte. Es poder tocar tu límite sin decretarte inútil. Es poder atravesar un dolor sin convertirlo en esencia. Es poder acompañar al cuerpo sin rendirle la identidad a la enfermedad, porque ahí hay una dignidad nueva, una dignidad que no depende de estar perfecto, una dignidad que no se rompe porque hoy estés triste o ansioso o cansado, una dignidad que no necesita negar la humanidad para sostener una verdad más alta sobre sí mismo. Y eso transforma mucho más que cualquier síntoma aislado, porque cuando cambia el yo soy, cambia el modo de habitar todo, cambia la clase de amor que toleras, cambia la manera en que administras tu energía, cambia tu relación con el dinero, con el tiempo, con el cuerpo, con el deseo, con la disciplina, con el descanso, con el conflicto, con el placer. Una persona que ya no se nombra como carencia deja de pedir permiso para recibir. Una persona que ya no se nombra como problema empieza a poner límites sin culpa. Una persona que ya no se nombra como víctima deja de enamorarse del mismo verdugo con distinto rostro. Una persona que ya no se nombra como enfermedad aprende a escuchar el cuerpo sin hacer de cada síntoma un culto. Una persona que ya no se nombra como fracaso aprende a usar el error como información, no como sentencia. Eso es más profundo que curar algo puntual. Eso es reorganizar la identidad. Y ahí sí la biología poco a poco empieza a encontrar otra música, porque el cuerpo también escucha cuando te hablas con respeto, escucha cuando ya no conviertes cada caída en una ejecución pública, escucha cuando sostienes una rutina pequeña desde la fidelidad, no desde el castigo. Escucha cuando eliges vínculos menos violentos, escucha cuando dejas de sobreexigirte para merecer amor, escucha cuando descansas sin convertirlo en culpa, escucha cuando lloras sin llamarte débil, escucha cuando sientes miedo pero no te bautizas con él. El organismo aprende esa nueva manera de estar. Tarda, sí. Se resiste, sí. A veces parece no moverse, sí. Pero aprende. Aprende que no todo es guerra. Aprende que no necesita defenderse de todo. Aprende que puede haber placer sin castigo. Aprende que el presente no siempre va a repetir el pasado. Aprende que no necesita fabricar el mismo síntoma para seguir siendo tú. Y entonces, un día, sin que sea espectacular, te das cuenta de algo simple y gigantesco. Ya no reaccionas igual. Ya no te nombras igual. Ya no te traicionas igual. Lo que antes te atrapaba, ahora te revela. Lo que antes te definía, ahora te informa. Lo que antes te arrastraba ahora te muestra dónde sigues aprendiendo. Y eso cambia la vida aunque desde fuera nadie entienda bien qué pasó. No hubo magia instantánea. Hubo renuncia, hubo duelo, hubo práctica, hubo una forma nueva de tratársete en lo invisible. Hubo días en los que parecía que volvías atrás y sin embargo estabas dejando de obedecer lo de siempre. Hubo una guerra interna donde elegiste, una y otra vez, no seguir presentándote ante ti mismo como una condena. Y ese acto, repetido, humilde, silencioso, es uno de los más poderosos que existen, porque al final sanar no es volverte otro por encima, es dejar de ser quien ya no quieres seguir siendo por dentro, es morirle al nombre que te encadenaba, es dejar de decir yo soy desde el miedo y empezar a decirlo desde una verdad más limpia, más adulta, más viva. No una verdad perfecta, sino una verdad digna. Una verdad donde tu historia no se niega, pero tampoco manda. Una verdad donde tu herida no se idolatra, pero tampoco se desprecia. Una verdad donde puedes decir, esto me pasó, esto me marcó, esto aún me trabaja. Pero ya no quiero seguir siendo solo esto. Y quizá esa sea la forma más honesta de sanación que existe. No eliminar toda sombra, no borrar todo dolor,
No pretender que nunca más volverás a temblar, sino cambiar quién eres cuando dices yo soy, hasta que incluso tus heridas tengan que aprender a convivir con una identidad que ya no les pertenece. Este fue solo un fragmento de lo oculto. Lo que viste aquí es apenas la puerta de entrada. Si quieres seguir desenterrando secretos prohibidos y verdades que pocos se atreven a mirar, no te detengas ahora. Te invito a visitar nuestra lista de reproducción, audiolibros ocultos y sabiduría prohibida, donde cada video es una llave más al misterio. Suscríbete a El Archivo Oculto, activa la campana y permite que el conocimiento perdido te encuentre a ti. Lo oculto solo se revela a quienes están listos para verlo.